Levantarse sí o sí es el único y gran objetivo del Real Zaragoza a corto plazo. A nadie le sentó bien la derrota y la mala imagen ofrecida ante el Córdoba, pero es momento de pensar en Osasuna. Sí, la verdad que, bueno, el equipo estaba un poco jodido, ¿no?, después de la derrota el otro día, pero bueno, ahora toca pensar en Osasuna, ¿no?, un equipo muy complicado, ¿no?, muy guerrero, que no daría un balón por perdido, ¿no?, van a los duelos con todo y bueno, nosotros ya demostramos contra el... Bueno, contra el Almería que podemos jugar también a un nivel muy alto, ¿no? También sabemos luchar y bueno, el domingo tenemos que ir a muerte a por los 3 puntos. Popovic no ha podido contar con Mario, Manu Herrera o Pedro, que continúan al margen del grupo. Sí con Inestroza y Aria, competencia directa de un Jorge Díaz que recuerda que el ascenso sigue siendo el único objetivo. No, para nosotros el objetivo es el ascenso, ¿no? Tenemos que estar muy tranquilos, no ponernos nerviosos, ¿no? Sabemos la calidad que hay de la plantilla, sabemos el tipo de jugadores que somos y tenemos que estar muy tranquilos. Esto recién empieza, ¿no?, la liga es muy larga y bueno, sabemos que si ganamos 2 partidos seguidos nos volvemos a poner ahí arriba y bueno, lo que te digo, tenemos que estar muy tranquilos, que al final, si estamos todos juntos, vamos a volver ahí arriba. El club ha anunciado además la renovación del acuerdo con Quirón Salud, que seguirá siendo el servicio médico oficial del conjunto blanquillo. Y la verdad es que para nosotros es un placer anunciar, como comentaba el presidente, la renovación durante un año más para Hospital Quirón Salud Zaragoza como servicio médico oficial del club, ¿no? Son ya aproximadamente más de 25 años los que Quirón Salud lleva colaborando con el deporte, intentando fomentar sus valores dentro de la sociedad. El presidente zaragocista Cristian Lapetra ha querido agradecer también el esfuerzo del Grupo Quirón para mantener estos lazos de unión.